Buenas tardes, mi nombre es María Victoria Márquez Olmos, estoy en Barquisimeto, Venezuela, pertenezco a la Fraternidad Cristóbal Cobo, edición Winter, y estoy realizando el experto en inteligencia artificial aplicada a la educación. El tema que he seleccionado es el módulo 5 sobre inteligencia artificial en entornos virtuales de aprendizaje. Resulta interesante señalar que en el módulo 5 prácticamente se ha dado una revisión completa de los 5 módulos que se vieron durante el experto. No solamente en cuanto a introducción a la inteligencia artificial en educación, porque tuvimos que construir los prompts para poder efectivamente incorporar un determinado curso o una asignatura que se estaba impartiendo en una aula virtual, ¿no? Entonces, específicamente Moodle. También allí se tenía que hacer una planificación y diseño de experiencias de aprendizaje con inteligencia artificial que se evidenció en el módulo 2. Resulta bastante interesante que al construir este tipo de por supuesto, al adaptarlo al entorno virtual como tal de aprendizaje o al EVA, pues se pudo verificar que se tenía que aplicar cada una de las fases que pudimos completar durante cada uno de los módulos. ¿Esto qué significa? Algo bien interesante porque nos recomendaron, en este caso yo utilicé, por ejemplo, el Knowledge.io para mi materia de criminología y específicamente para el tema seleccionado, que era cibercriminología y ciberdelincuencia organizada. Pero también tuve la oportunidad y que consideré que era muchísimo más amplio y podía de alguna u otra manera evidenciarse la aplicación de un curso en una plataforma como Moodle, específicamente el Coursebox AI, que desde mi perspectiva fue mucho más amplio. ¿Por qué? Porque traté también el tema de la ciberdelincuencia organizada y allí no solamente tuve que desarrollar lo que se entendía por ciberdelincuencia, su definición, actores, modelos, fundamentos, sino también era la estructura como lo presentaba dentro del curso. ¿Esto qué significa? Algo bien interesante. ¿Por qué? Porque allí teníamos que, por supuesto, formular el prompt que se evidenció en la introducción. Allí tenía que hacer un diseño sobre estas experiencias de aprendizaje que se le debían incorporar precisamente en el aula virtual o en el EVA. Allí también, y me pareció sumamente interesante la dinámica en que se le aplicaba en la forma de evaluar a los estudiantes. Bien interesante, ¿por qué? Porque tomaba en cuenta si esa persona podía entonces responder algunas preguntas que se le estaban formulando allí, por ejemplo, un cuestionario, y él podía hacer un seguimiento de si las respuestas eran buenas o si las respuestas eran incorrectas y le permitía o le daba la posibilidad entonces de rectificar o de indicarle cuál era la respuesta correcta y podía entonces subsanar la misma. Entonces algo que me pareció bien interesante y por eso seleccioné el módulo 5, porque el módulo 5 prácticamente vino a abarcar todos los módulos que vimos entonces, en este caso, dentro del experto en inteligencia artificial aplicada a la educación. Algo bien interesante, ¿por qué? Porque aprendimos cómo se utilizaba la inteligencia artificial y cómo debía entonces adaptarse en los entornos virtuales de aprendizaje. Para mí fue interesante porque si bien es cierto, cuando utilizamos Moodle, en años anteriores, teníamos que dedicar mucho tiempo en cuanto a la estructura del EVA y cómo debía cargarse toda esa información. Y lo hacía bastante monótono, aburrido y automático, prácticamente entonces estandarizando el aprendizaje de los estudiantes.
con la incorporación de esta herramienta de la inteligencia artificial en los EVA, pues se pudo evidenciar la rapidez, la facilidad con que cómo estructuraba en estas dos opciones, que para mí, como dije anteriormente, me pareció que Box es algo más interesante, es mucho más amplio que con relación a otras herramientas que se pueden utilizar para entonces crear determinados cursos o en este caso crear en cuanto a la asignatura que yo estaba o que yo estoy impartiendo de criminología en cuanto a un aula de Moodle. Entonces, de verdad fue bastante interesante ver cómo se pudo estructurar definitivamente cómo puede la dinámica del estudiante al momento de aprender sobre la asignatura, y en este caso, bueno, como dije anteriormente, era la ciberdelincuencia organizada, y lo interesante de dar videos, por ejemplo, de abrir algunas ventanas que lo hace muchísimo más interesante, más dinámico, más interactivo el proceso de aprendizaje. Entonces, de verdad, me pareció que seleccionar el módulo 5 era lo ideal porque podía abarcar prácticamente lo que ya había señalado, lo que hemos visto durante todo el experto en inteligencia artificial aplicada a la educación. Como reflexión, debo señalar en primer lugar cómo es ese antes y después. Excelente, porque antes yo no tenía el conocimiento claro de cómo es el uso de la inteligencia artificial y cómo debía aplicarla de una manera adecuada, correcta y ética en mi aula virtual. Entonces aprendí y estoy abismada la, la, la experiencia del no saber cómo entonces construir un prompt, por ejemplo, hasta llegar entonces con el uso de la inteligencia artificial, crear un EVA bien adecuado, bien interactivo y bien interesante. No solamente en mi caso como docente, cómo construirlo y cómo adaptarlo correctamente, sino cómo entonces debe ser ese EVA tan interesante para el estudiante y evitar que en alguna u otra ocasión pueda desertar y dejar entonces la materia porque no es interactiva, no es dinámica, no es interesante, le parece, perdón, le parece aburrida y puede entonces traer como consecuencia eso, la deserción de la asignatura. Entonces es interesante el antes, el desconocimiento y el después de cómo yo puedo entonces utilizar correctamente y éticamente, algo bien importante, la inteligencia artificial. Competencias, habilidades, por supuesto, muchísimas. Antes no las tenía, ahora tengo la habilidad de cómo debe ser construido ese prompt, cómo debo perfilarlo, cómo debo lograr un prompt final para que me dé correctamente el propósito que yo quiero, por ejemplo, con mi asignatura. Fue muy importante adquirirlo. Para mí fue valioso hacer este experto porque tengo una perspectiva totalmente diferente a como la tenía desde el principio y con algunos sesgos de creer que estaba sustituyendo inclusive el rol del profesor cuando evidentemente nunca va a sustituir el rol del profesor, sino es una herramienta complementaria para el profesor. Algunas objeciones es que muchas veces lo que nos está ofreciendo en cuanto a inteligencia artificial, que sería una desventaja, lo vería yo, es que la mayoría son pagas. Por ejemplo, ChatGPT aquí en Venezuela pues no se puede utilizar correctamente, salvo que lo hagas desde el exterior. Y en mi caso pues utilicé Gemini Pro, que me fue bastante interesante usarlo. Sin embargo, el Pro hay que pagarlo, mientras que el Gemini totalmente estandarizado, el normal, que puede ser gratis, no tiene la calidad o puede proporcionar todo aquello que me interesaría aplicarlo dentro del aula virtual. Entonces, allí hay una serie de desventajas. Por ejemplo, el Coursebox no me permitía descargarlo completamente porque necesitaba entonces que hacer un pago, bien sea mensual, semestral o anual. Entonces, aquí hay una serie de desventajas que considero que la inteligencia artificial pues se requiere de dinero
para poder hacerlo o aplicarlo correctamente. Contribución profesional, muchísimo, muchísimo, porque no solamente me sirve como docente dentro de la asignatura que estoy impartiendo de criminología, sino inclusive como abogado, como profesional, me puede servir muchísimo también para desarrollarme en el área en la cual estoy preparándome. Entonces, para mí, me siento sí empoderada, ya el conocer, el manejar correctamente lo que es la inteligencia artificial y aplicarla, algo que, insisto, importante, debe aplicarse éticamente para poder entonces tener los resultados deseados como docente, como profesional. Muchísimas gracias.